Buenos días, hermanos. Buenos días a los de Zoom también. Hoy vamos con la segunda profecía del Espíritu Santo, que se va a centrar en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos marca un antes y un después en la historia de la redención. La promesa que fue hecha por Dios siglos antes, a través del profeta Joel, se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Este acontecimiento, este suceso, es el principio de la era de la Iglesia y confirma que Jesús, resucitado y exaltado a la diestra del Padre, ha enviado al Espíritu Santo tal como lo había prometido. El contexto es que en el día de Pentecostés, era el día de Pentecostés, y mientras los discípulos estaban reunidos en oración, ocurrió lo que se nos dice en Hechos, capítulo 2, versículo 4, que dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Al ver la reacción de la multitud, que empezaron a hablar en lenguas y demás, el apóstol Pedro se levantó y explicó lo que estaba pasando. Y esto lo dice en Hechos 2:16. Dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y a partir de aquí cita explícitamente, literalmente, el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32, declarando así que el derramamiento del Espíritu Santo estaba siendo el cumplimiento de aquella antigua profecía. Vamos a leer lo de Joel, lo que dijo el profeta Joel, que versículo 28 del capítulo 2: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel había profetizado, profundizando más en esta profecía, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Durante siglos esta promesa permaneció en espera, ¿no? Aún no se había cumplido, pero en Pentecostés Dios la cumplió exactamente tal y como lo había anunciado, como Joel lo había predicho. De esto podemos aprender podemos aprender que Dios nunca olvida sus promesas. Aunque a veces parezca que tarda, Él actúa en el momento ideal, perfecto. En el Antiguo Testamento, como ya habíamos visto anteriormente, el Espíritu descendía solamente sobre jueces, reyes, profetas o personas escogidas, concretas, para tareas específicas. Pero sin embargo, Joel nos anunció un cambio extraordinario, un cambio que lo iba a cambiar todo. ¿Qué es esta parte? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu, nos dice el Espíritu, será derramado sobre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y siervas. Es decir, todo el mundo. Ya no va a ir a alguien en concreto. En Pentecostés comenzó esta nueva etapa del plan de Dios, en la que todos los creyentes recibían al Espíritu Santo sin ningún tipo de distinción ni de condición social, edad o nacionalidad. Es cuando la Iglesia se va a expandir a todo el mundo. El Espíritu Santo no vino para atraer la atención hacia sí mismo, sino para exaltar a Jesucristo. Después de explicar la profecía de Joel, Pedro predicó sobre la muerte de Jesús, su resurrección y su exaltación a la diestra del Padre, y declaró lo siguiente, que está en Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo dirige siempre la mirada hacia Cristo. Pedro cita toda la profecía de Joel, pero también incluye las señales cósmicas, ¿no? Esta parte en la que habla de el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Estas señales aún no se han cumplido plenamente, lo que quiere decir que la profecía de Joel tiene un cumplimiento en dos etapas. La primera, que ya ocurrió con el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés,
Y la segunda es el día del Señor, que tendrá lugar antes del regreso de Cristo, que aún no ha ocurrido. Así que vivimos entre estos dos acontecimientos, disfrutando de la presencia del Espíritu mientras estamos esperando la venida del Señor. Pentecostés no fue simplemente una experiencia extraordinaria, fue la prueba de que Jesús había vencido la muerte, había ascendido al cielo y había cumplido su promesa de enviar al Espíritu Santo. Y desde ese día la Iglesia recibió poder para anunciar el Evangelio al mundo. Si Dios cumplió la promesa hecha por Joel después de tantos siglos, quiere decir que también va a cumplir todas las promesas que aún estamos esperando. Por lo tanto, esto nos da seguridad de poder confiar plenamente en su palabra. Los discípulos, cuando vieron eso, pasaron del temor al valor, ¿no? A atreverse. Pedro, que semanas antes de aquello había negado a Jesús, ahora predicaba con valentía delante de miles de personas. Esa transformación fue obra del Espíritu Santo. Sin embargo, hoy Él sigue cambiando corazones, fortaleciendo a creyentes y capacitándolos para servir. El derramamiento del Espíritu en aquel momento no fue el final de la obra de Dios, sino que fue el comienzo de la misión de la Iglesia. Mientras esperamos el regreso de Cristo, nosotros como Iglesia somos llamados a anunciar el Evangelio con amor, fidelidad y el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y a darle las gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú cumpliste tu promesa de derramar el Espíritu Santo sobre tu pueblo. Gracias, Señor, porque también hoy podemos disfrutar de tu presencia, de tu consuelo y de tu poder. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que tú sigas derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros para vivir en santidad, amar tu palabra y proclamar con valentía tu nombre, el nombre de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos que vivimos entre Pentecostés y el regreso de nuestro Señor. Y que cada día pues, podamos ser testigos fieles de tu gracia, de tu poder, de todo lo que haces por nosotros, Señor. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.